Bien, ayer, ¿dónde nos quedamos ayer? Si me pueden decir. En lo de genotipo, lo termino de explicar. Genotipos. Ujú. Bien. Bueno, miren, ahí en el video, en la otra clase que fue la que subí, ahí les explico la formulita para que la vean, ¿verdad? Para que vean el video. A mitad del video está más o menos, ¿verdad? La formulita para determinar el número de alelos, el número de genotipos a partir del número de alelos. Entonces miren el video, por favor. Bueno, entonces vamos a ir con Mendel ahora, ¿verdad? Bueno, entonces Mendel, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, la cuestión es que escogió esas plantitas, ¿verdad? Pisum sativum, para hacer sus experimentos. Esta plantita fue la que escogió. Y esta plantita exhibe una variabilidad intrapoblacional, ¿verdad? Y Mendel escogió 4 características para estudiarlas, 4 caracteres. 4 caracteres estudió. Y esos 4 caracteres fueron el color, estudió también la textura del fruto, estudió la forma del fruto y estudió también el tamaño de la planta. Tamaño de la planta. Y cada uno de estos caracteres tenía 2 fenotipos. Claro, esa palabra la utilizamos ahora, Mendel no la utilizó porque no existía. Tenía 2 variantes, el color tenía una variante verde y una variante amarilla. La textura, la plantita podía ser rugosa o podía ser lisa. La plantita no, el fruto. La forma podía ser alargada o podía ser redonda. Y el tamaño podía ser grande o podía ser enana. Entonces, en una población estaban todas estas características, todos estos fenotipos estaban mezclados, ¿verdad? Eran mixtos. Para hacer sus experimentos, Mendel lo primerito que hizo fue hacer 2 grupos de plantitas, cada una con características específicas. Entonces, por ejemplo, no sé exactamente qué combinación agarró, pero da lo mismo, ¿verdad? Eso no importa. Entonces, digamos que agarró las plantitas que tenían las siguientes características: verdes, rugosas, alargadas y enanas. Y grandes vamos a poner. Grandes. Y puso otro bultito con las plantitas amarillas, lisas, redondas, perdón, sí, redondas y enanas. Bueno, entonces hizo los 2 bultitos, a pesar de que en la población estos caracteres están revueltos, ¿verdad? Están revueltos, pero él no, él los clasificó en 2 grupos con variantes específicas para cada grupo. Y digamos que, bueno, lo que comenzó a hacer Mendel fue cruces dentro de las mismas poblaciones. Recuerden ustedes que cuando nosotros queremos hacer una raza pura, ¿a quiénes le llamamos razas puras? A los que no son híbridos. O sea, a los que tienen para un carácter determinado, los que son homocigotos. Homocigotos. Todos son homocigotos. Y solamente tienen un alelo. Solo un alelo. Entonces esa va a ser raza pura. En contraposición con los híbridos van a ser los heterocigotos para ese gen. Nada de esto se sabía en tiempos de Mendel, ¿verdad? O sea, él no utilizó ninguna de esta terminología, yo se las estoy diciendo ahorita.
Bueno, entonces, si nosotros queremos crear una raza pura para una característica física, entonces ustedes saben que lo que hacemos son apareamientos consanguíneos. Mezclamos a los mismos familiares entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, queremos perros con orejas largas. Entonces, en la camada con perros, agarramos los dos con orejas más largas y apareamos a los hermanitos. Y entonces así vamos purificando la raza y vamos haciendo, creando perros con raza, con orejas largas, cada vez más largas, ¿verdad? Porque se van purificando los genes, los alelos de las orejas largas. Vamos seleccionando, haciendo una selección artificial, ¿verdad? En contraposición con la selección natural, es una selección artificial. Bueno, pero a eso le llamamos endogamia, o sea, el apareamiento con familiares, los apareamientos consanguíneos se llama endogamia. Ahora bien, ¿cuál es el máximo grado de endogamia en una población, en un apareamiento? Pues el máximo grado de endogamia son padres e hijos. Padres e hijos, ¿verdad? Ese es el máximo grado de endogamia porque los papás comparten exactamente el 50% de los sitios polimórficos con sus hijos. Entonces, ese es el parecido, ¿verdad? Y con los hermanos comparten alrededor del 50% también, en promedio, ¿verdad? Bueno, entonces, a medida que vamos alejándonos, el grado de consanguinidad va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, el grado máximo de consanguinidad es entre padres e hijos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos padre y luego ese padre viene de unos abuelos, luego tenemos tíos y tenemos los primos, ¿verdad? Entonces aquí es primer grado de consanguinidad, segundo grado de consanguinidad, tercer grado de consanguinidad, cuarto grado de consanguinidad hasta los primos, ¿verdad? A medida que subimos y regresamos acá. Bueno, entonces el máximo grado de consanguinidad es padres e hijos, pero en las plantas no. En las plantas todavía hay un grado superior de endogamia. ¿Por qué? Porque las plantas son hermafroditas, o sea, tienen ambos sistemas, femenino y masculino. Tienen ovario y tienen esperma también, ¿verdad? Tienen las dos cosas. Entonces, como se puede hacer autofecundación, ese todavía es un grado de endogamia más alto, porque ¿cuánto se comparte con uno mismo? ¿Cuánto comparto yo conmigo mismo? Comparto el 100%, ¿cierto? Entonces es el grado máximo de endogamia. En las plantas se puede hacer autofecundación. Entonces eso fue lo que hizo Mendel para hacer razas puras para cada uno de estos caracteres, ¿verdad? Él quería hacer razas puras. Ahora le llamamos homocigotos. Bueno, entonces, ¿qué hacía? Mezclaba estas plantitas consigo mismas, hacía autofecundación consigo mismas. Como habían genes aquí mezclados con las otras características, entonces de repente iban a salir plantitas con otras características. Por ejemplo, podía salir una verde, lisa, redonda y grande, una mezclada, ¿verdad? Entonces esas plantitas las iba apartando, iba seleccionando las que solamente eran así. Entonces fue haciendo una selección artificial para escoger las plantas que fueran puras con cada una de estas características, que fueran homocigotas para cada una de estas características. Bueno, entonces después, vamos a hacer un ejercicio de eso cuando miremos genética de poblaciones, ¿verdad? Vamos a ver cómo los alelos, vamos a ir separando alelos que no corresponden y haciendo los cálculos matemáticos también. Bueno, entonces Mendel hizo 20 generaciones de endogamia. 20 generaciones. Entonces, en 20 generaciones, pues ya se han purificado bastante, ¿verdad? Ya están puras, ya son razas puras, son homocigotos para cada uno de estos caracteres. Antes de eso, les voy a decir algo. Mendel tuvo mucha suerte. Por un lado, no tuvo suerte, porque recuerden que nadie conoció su trabajo en vida, ¿verdad? Entonces, no tuvo suerte por esa vía. Pero en sus experimentos fue muy exitoso. ¿Por qué? Porque da la casualidad que cada uno
de estos caracteres es codificado por un gen. Son genes dimórficos, ¿verdad? O sea, genes con dos alelos. Pero se encuentran en cromosomas diferentes. Y entonces, como se encuentran en cromosomas diferentes, está lo que se llama segregación independiente. Entonces, Mendel observó segregación independiente de estos caracteres porque cada uno de los genes que determina estos caracteres está en un cromosoma diferente. Por pura suerte, fíjense. Fue pura suerte. Pues si no hubiera sido así, entonces le hubieran salido otros números cuando hizo el análisis de segregación independiente. Pero tuvo esa gran suerte. Bueno, entonces hizo 20 generaciones de endogamia, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a borrar mejor. Bueno, entonces después de las 20 generaciones de endogamia, a esta población de plantitas Mendel le llamó P sub 1 y a esta población de plantitas le llamó P sub 2. ¿Verdad? P sub 1, P sub 2. Y luego las mezcló, ¿verdad? Las mezcló. O sea, hizo el cruce P sub 1 por P sub 2. Bueno, entonces, al mezclarlas, ¿verdad? Esas plantitas tuvieron una cantidad de hijos, digamos que tuvieron 1000. Los números exactos no recuerdo, ¿verdad? Pero digamos que fueron 1000 hijitos, 1000 plantitas que tuvo este apareamiento, ¿verdad? Bueno, entonces, esas 1000 plantitas, Mendel las estudió, recolectó los datos bien metódicamente, vio cuántas eran de un tipo y cuántas eran de otras. Por ejemplo, contó las plantitas que eran verdes, las rugosas, las alargadas, las grandes, las amarillas, las lisas, redondas, las enanas. O sea, las contó. Y digamos, para las plantitas verdes, Mendel vio algo interesante. Vio que todas, o sea, el cruce, ¿verdad? Entre estas y estas, para el color, cuando estudió el color, Mendel vio que todas salían verdes. Al mezclar amarillas con verdes, todas salían verdes. Al mezclar rugosas con lisas, todas salían lisas. Y al mezclar alargadas con redondas, todas salían redondas. Y en el cruce de grandes con enanas, todas salían grandes. Entonces Mendel dijo, wow, ¿qué está pasando acá? Se asustó, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y qué se hicieron las otras? O sea, ¿por qué todas las hijitas salen como una de las plantitas y no como la otra? ¿Qué se hizo la otra variante? ¿Dónde está esa otra variante? Bueno, entonces Mendel las contó y vio que todas eran así, ¿verdad? Todas eran así. Solamente como uno de los papás. Bueno, entonces a la generación resultante, Mendel le llamó filial 1, F1. No significa filial 1. Bueno, entonces esperó que crecieran, ¿verdad? Y entonces, una vez que crecieron, Mendel hizo el cruce de estas plantitas con otras de esas iguales. No autofecundación, sino que estas con otras, pero de la misma generación, ¿verdad? O sea, hizo el cruce de plantitas F1 con otras plantitas F1. Esperó que nacieran y ¿qué vio Mendel? Mendel vio lo siguiente. Con el color, digamos que tuvo 1000 plantitas este cruce, ¿verdad? Con el color, Mendel vio que, digamos que fueron 1000 plantitas. Entonces Mendel vio que más o menos 750 de esas plantitas eran verdes. Y alrededor de 250 de esas plantitas eran amarillas. Y luego estudió cada uno de los caracteres. Estudió la textura y vio que alrededor de 750 eran lisas y alrededor de 250 eran rugosas. Eran rugosas. Y luego estudió el otro, redonda, ¿verdad? Contó las redondas y vio que, perdón, contó las plantas por su forma
y vio que 750 más o menos eran redondas y 250 eran rugosas. Y luego el tamaño de la planta y vio que 750 más o menos, no exactamente, ¿verdad? Pero alrededor de 750 eran grandes y 250 eran enanas. Entonces Mendel se asustó, ¿verdad? O sea, Mendel dijo, wow, dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dijo. Bueno, creo que así dijo, ¿verdad? Algo así de haber dicho. Bueno, entonces, ¿por qué en esta generación ciertas plantitas, las plantitas de uno de los caracteres, quedaban ocultas en la siguiente generación, en esta generación, pero cuando hacemos el apareamiento, vuelven a aparecer? Y lo más interesante de todo, Mendel era bueno en matemáticas, eso sí, ¿verdad? Lo más interesante de todo es que aparece en una proporción que son un cuarto de uno de los caracteres, de una de las variantes, y tres cuartos aparecen la otra variante, ¿verdad? Lo mismo acá. Bueno, al revés es acá, ¿verdad? Tres cuartos, un cuarto. Mejor voy a borrar para ordenar esto. Bueno, entonces digamos las verdes aparecieron en una proporción de tres cuartos y las amarillas aparecieron en una proporción de un cuarto. Y lo mismo para cada uno de los caracteres. Había uno que aparecía en una proporción de tres cuartos al contarlas, ¿verdad? Y había otra que aparecía en una proporción de un cuarto. Entonces Mendel se intrigó, pero comenzó a pensar, ¿verdad? Pensó y ojalá hubiera pensado así para el examen de biología, ¿verdad? Hubiera pasado. Bueno, pero entonces comenzó a pensar y a pensar. Y entonces llegó a una conclusión. Mendel llegó a una conclusión, ¿verdad? Sus dos primeras leyes de la herencia, las dos primeras leyes de la herencia mendeliana. Bueno, entonces Mendel se sentó un día y dijo, voy a formular mis leyes de la herencia mendeliana. ¿Creen ustedes que así pasó? No, ¿verdad? Porque Mendel no era mendeliano, ¿verdad? Entonces, o sea, él pensó y al final llegó a estas conclusiones. Bueno, entonces la primera ley de Mendel, de la herencia, ¿verdad? Dice los factores, Mendel le llamaba factores a lo que ahora nosotros le llamamos genes. O sea, los factores que producían los caracteres, ¿verdad? Que determinaban los caracteres. Entonces Mendel dijo, los factores que determinan los caracteres se heredan en pares. En pares, vienen en pares. ¿Será cierto esto? Sí, las plantitas son diploides igual que nosotros. Tienen dos pares de genes de todos los genes, excepto aquellos que, pues, tal vez los sexuales, los que están en los cromosomas sexuales, no, ¿verdad? Pero de ahí todos vienen en pares, igual que nosotros. Entonces, por medio de estos cruces, en un tiempo donde no se sabía nada de biología molecular, ni se sabía que las cosas estaban compuestas de células, ni nada de eso, pudo determinar algo biológico, el hecho de que los factores vienen en pares, se encuentran en pares, no pongamos heredan, pongamos vienen en pares, están en pares, vienen en pares esos factores, ¿verdad? O sea que son organismos diploides. Determinó eso solamente con esos cruces. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Bueno, entonces vamos a ver cómo es la segunda ley de la herencia de Mendel. La segunda ley se llama ley de la dominancia-recesividad. Se imaginó Mendel. Las razas puras tienen dos, eh, ¿cómo les dije? Los factores, tienen dos factores, ¿verdad? Vamos a simbolizar, por ejemplo, el color.
color. Entonces, digamos, dijo Mendel, las verdes son así y las amarillas son así. Vienen en pares. ¿Por qué vienen en pares? ¿Verdad? ¿Y por qué la ley de dominancia-recesividad? Ah, dijo Mendel, porque cuando yo cruzo estas plantas con estas plantas, entonces este le va a dar uno de los factores y este le va a dar el otro factor. Por lo tanto, esas plantitas van a ser así. Pero uno de los factores domina sobre el otro y lo solapa, lo oscurece, o sea, hace que no se vea. Por lo tanto, todas estas plantitas van a ser verdes. Y la única manera que yo tenga las proporciones 3/4, 1/4, es lo siguiente. Cuando yo hago el cruce F1 por F1, o sea, hago el cruce del heterocigoto por el otro heterocigoto, ¿verdad? Entonces, existe la misma probabilidad de que le dé al hijito, este le dé este y este le dé este. En ese caso, el hijito va a salir así. O puede ser que este le dé este y este le dé este, y entonces en ese caso va a salir así. O puede ser que este le dé este y este le dé este, y entonces el hijito sale así. O finalmente puede ser que este le dé este y este le dé este, y sale así. O sea, una de 4, ¿verdad? Pueden salir la probabilidad de 1 de 4 de que el hijito salga así. La probabilidad es de 2 de 4, ¿verdad? 2 de 4, o sea, 1 de 4 de que salga así. Y la probabilidad es 2 de 4 de que salga así. Y la probabilidad es 1 de 4 de que salga así. Por eso lo va a haber 1 acá, ¿verdad? 1 de 4. Entonces, ¿de dónde sacó la ley de dominancia recesividad y esto, verdad? Bueno, dijo Mendel, si este domina sobre este, entonces estas y estas van a ser iguales, ambas van a ser verdes. Por lo tanto, el verde se va a encontrar ahí en una proporción de 3/4 y el amarillo, ¿verdad? Porque como no tiene un verde, un factor verde que lo solape, entonces se va a encontrar en una proporción de 1/4. Y entonces así dedujo Mendel sus dos modos de herencia, ¿verdad? Sus dos leyes, primeras leyes de la herencia. O sea, contando plantitas, hizo una inferencia biológica, hizo inferencia sobre mecanismos biológicos, ¿verdad? Sin necesidad de biología molecular, sin necesidad de ver los cromosomas que venían en pares y de que los genes están en pares ahí, porque de eso nos dimos cuenta, pero un montón de tiempo después. Sin necesidad de eso, haciendo puros cruces, solamente cruzando plantitas, llegó a estas conclusiones. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, luego Mendel no se quedó ahí, no se quedó con sus dos primeras leyes, sino que contó pares de caracteres también. Contó pares de caracteres. Por ejemplo, contó cuántas plantitas eran, o sea, por ejemplo, color y tamaño, digamos. Tamaño, ¿verdad? Color y tamaño. Bueno, entonces Mendel contó cuántas plantitas en la descendencia, ¿verdad? Tanto en F1 como en F2, porque al cruce de F1 por F1 le llamó F2, ¿verdad? Le llamó F2. Entonces F2 es el que le dio mayor información para su análisis. Bueno, entonces en cuanto al color y al tamaño, ¿verdad? Digamos, vamos a poner símbolos, vamos a poner el A para el gen o factor, como le decía Mendel, que determinaba el color, y vamos a poner B para el gen o factor que determinaba el tamaño. Entonces Mendel quería saber cuántas plantitas eran verdes, pero también altas.
¿verdad? Verdes, AL vamos a poner, verdes altas. Quería saber cuántas salían verdes enanas. Quería saber cuántas salían amarillas altas. Y quería saber cuántas salían amarillas enanas. O sea, estas 4, quería saber en qué proporciones aparecían. Bueno, entonces Mendel vio algo bien interesante. En la generación 1, pues en F1, todas eran verdes, todas, ¿verdad? F1, todas eran verdes altas, todas eran verdes altas. Pero al aparear F1 por F1, o sea, en la F2, Mendel vio algo bien interesante. Estas 4 variantes aparecían en las siguientes proporciones. 9/16, contó plantitas, ¿verdad? Esta aparecía en una proporción de 9/16. Esta en una de 3/16, esta en 3/16 y esta en 1/16. Observó las proporciones 9, 3, 3, 1. Las proporciones muy importantes, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos en la actualidad a estos? ¿Qué son estos? Fenotipos. Fenotipos, correcto. Estos son fenotipos. Fenotipos, ¿verdad? Bueno, entonces estos son fenotipos. ¿Recuerdan lo que hicimos anteriormente? Que dijimos que cuando cruzábamos esta plantita por esta plantita, salían plantitas así y plantitas así, ¿cierto? ¿Estos cómo se llaman? Alelos. Este es un alelo, este es otro alelo, pero ¿esto cómo se llama? ¿Qué fue lo que aprendimos ayer? ¿Ah? Geno, ¿cierto? Genotipo, composición alélica, ¿verdad? Estos son los 3 genotipos que salen a partir de 2 alelos. Esto lo aprendimos ayer. Bueno, entonces ahorita, uy, ya lo borré todo. Entonces ahorita vamos a ver por qué salen las proporciones 9, 3, 3, 1. A partir de estas proporciones, Mendel formuló su tercera ley de la herencia, la tercera ley de la herencia de Mendel. La tercera ley de la herencia de Mendel dice, los factores que determinan los caracteres segregan independientemente. O sea, la ley de la segregación independiente. Segregación independiente. ¿De dónde sacó esto Mendel? De estos numeritos que le aparecieron así. De estos números lo sacó. O sea que el factor que determina el color, ¿verdad? Que ahora le vamos a llamar gen A o factor A, segrega independientemente que el que determina el tamaño. O sea, no tiene nada que ver el uno con el otro. Están segregando, están separándose independientemente. Bueno, entonces, vamos a aprender a hacer tableros de Punnett, ¿verdad? Y luego vamos a hablar un poquito de la ley de la segregación independiente y de la independencia estadística. Bueno, el tablero de Punnett se hace tomando los gametos, no los genotipos, ¿verdad? Sino que los gametos de cada uno de los padres. Entonces, en el caso del cruce de F1 por F1, F1 por F1, ¿cómo son los F1? Son heterocigotos, ¿cierto? Bueno, entonces producen 2 tipos de gametos. O sea, sus espermatozoides y sus óvulos están produciendo gametos que tienen el alelo A y gametos que tienen el alelo A pequeño. Entonces, esos 2 alelos los vamos a poner acá arriba. A grande, a pequeño. ¿Verdad? Son gametos, son haploides. Solamente tienen uno de los 2.
¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver los gametos del otro individuo. También van a ser A y A. Va a producir dos tipos de gametos. Entonces, cuando los óvulos se juntan con los espermatozoides, van a formar genotipos, ¿cierto? Los espermatozoides de los óvulos son haploides. Son haploides, solo tienen una copia. Solo tienen 23 cromátides, ya vimos eso, ¿verdad? Pero al juntarse el espermatozoide con el óvulo, se restituye el número diploide. El cigoto ya se vuelve diploide. Entonces aquí tenemos óvulos A grande, óvulos A pequeño, espermatozoides A grande, espermatozoides A pequeño. Y cuando los juntamos, entonces van a formar cigotos, van a formar embriones, ¿verdad? Entonces esos embriones pueden ser así. Cierren el speaker. Pueden ser así, ¿verdad? Entonces, como es la ley de dominancia-recesividad, ¿verdad? 3/4, 3 de 4, van a ser amarillos. Y 1/4 va a ser, perdón, estos van a ser verdes. Y 1/4 van a ser amarillos. Y aquí estamos hablando de proporciones fenotípicas mendelianas. Estas son las proporciones fenotípicas mendelianas. Pero las proporciones genotípicas, ¿cuáles serían? Las proporciones son 3 diferentes genotipos. Entonces tenemos el genotipo A grande, tenemos el genotipo A grande A pequeño y el genotipo A pequeño A pequeño. Las proporciones genotípicas serían 1/4, 2/4, 1/4, ¿cierto? Pero claro, esto no lo vamos a ver en un cruce. Lo que vamos a ver en un cruce son las proporciones fenotípicas, no es, aunque estas son las proporciones, pero no las vamos a ver. Las podemos inferir de determinada forma, pero no las podemos ver. ¿Está claro cómo se hace el tablero de Punnett? Si tenemos individuos, si hacemos un cruce de un individuo A grande A pequeño con un individuo homocigoto, entonces vamos a poner los gametos de uno acá y los gametos del otro, este otro solamente va a ser gametos A pequeño. Y luego restituimos los genotipos, ¿verdad? Entonces este cruce solamente va a producir 2 genotipos. Este genotipo va a ser verde grande, perdón, va a ser verde, este genotipo va a ser verde y este va a ser amarillo. Entonces las proporciones fenotípicas van a ser verde, un medio, amarillo, un medio. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es para un solo gen, solamente estamos analizando color. Pero entonces ahora vamos a analizar, como hizo Mendel, vamos a analizar pares de caracteres. Vamos a analizar pares de caracteres. Y vamos a hacer un tablero de Punnett para ese cruce que hizo Mendel, ¿verdad? Bueno, entonces aquí viene la cuestión. Los gametos. Hicimos cruce F1 por F1. O sea, individuos dobles heterocigotos, o sea, heterocigotos para los dos genes, ¿verdad? Los apareamos con otros individuos dobles heterocigotos. Doble heterocigoto, este es el gen para el color verde y este para el tamaño. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el tablero de Punnett para este cruce. Vamos a poner los gametos producidos por esta plantita acá arriba y los gametos producidos por esta otra plantita los vamos a poner aquí vertical. Bueno, entonces esta plantita va a producir gametos AB como
uno de sus padres era AB, ¿cierto? Porque esta plantita, todas estas plantitas surgieron del cruce de AB por AB. Entonces, esta plantita AB solamente produce, perdón, plantitas AA, BB, ¿verdad? Por plantitas AA, BB. Este es P sub 1 y este es P sub 2. Entonces, esta plantita de acá, o sea, estos son los papás de estos, ¿verdad? Entonces, estas plantitas de acá solamente producían gametos A, B, o sea, que tenían un alelo del A y un alelo del B, porque no tenían otros alelos. Y estas plantitas solo producían alelos A, B, nada más, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué gametos van a producir estas plantitas? A, B, o sea, esta con esta. Van a producir también plantitas A chiquito con B chiquito, iguales a las del otro abuelo, ¿verdad? A las del otro papá. Pero, y aquí es donde viene segregación independiente. O sea, este alelo se puede venir con este alelo con la misma probabilidad con la que se va a venir con este otro alelo. Por lo tanto, va a formar alelos, va a formar gametos A grande, B pequeña, con la misma probabilidad que forma estos. Y esta se puede venir con esta también, A pequeño, B grande, con la misma probabilidad que se forman estos, ¿verdad? O sea, las proporciones de estos gametos en todos los espermatozoides que están ahí, ¿verdad? Van a ser un cuarto de estos gametos, un cuarto de estos gametos, un cuarto y un cuarto. A esto se le llama segregación independiente. Se están formando nuevos gametos que son diferentes a los de los papás, ¿verdad? Ya, o sea, si estos gametos, si estos dos caracteres, si estos dos genes se heredaran en bloque, juntitos, entonces en este señor, este alelo estaría siempre ligado a este alelo. O sea, el alelo de verde estaría siempre ligado al alelo de alto. Y el alelo de amarillo estaría siempre ligado al alelo de enano. Pero no es así. Se puede hacer la otra combinación también, que va a ser esta combinación. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos no están ligados, estos dos genes no presentan ligamiento, no están juntos, ni están segregando juntos. Y están creando dos nuevas variantes, dos nuevas combinaciones que no existían antes, que son estas dos combinaciones. A eso se le llama segregación independiente. ¿De acuerdo? Ya vimos que uno de los objetivos de la meiosis es originar eso, segregación independiente. Dijimos que hay dos fuentes de variabilidad en la meiosis. La recombinación, que crea dos nuevas cromátides, y la segregación independiente, que un gen del cromosoma 1 con un gen del cromosoma 2, o sea, si tenemos dos alelos en cada uno, cada alelo tiene la misma probabilidad de irse con el alelo del 2. Eso ya lo vimos también en meiosis, ¿verdad? O sea, la segregación independiente ya la vimos, ya vimos el proceso biológico. Ahora estamos viendo desde el punto de vista matemático cómo Mendel llegó a esa conclusión sin conocer procesos biológicos, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Bueno, entonces los gametos de ¿cuáles van a ser? Van a ser también A grande, B grande, A pequeño, B pequeño, o sea, igual que los papás, ¿verdad? Pero también van a estar los recombinantes, o sea, las nuevas combinaciones, que va a ser A grande, B pequeño, B grande. Bueno, entonces cuando nosotros apareamos estas plantitas con estas plantitas, estos gametos se van a juntar para formar embriones, para formar plantas, o sea, genotipos. Ustedes van a hacer entonces ahorita, ¿verdad? Van a reconstituir los genotipos. A grande, B grande, B grande. Y luego aquí A grande, A pequeña, B grande, B pequeña. Y luego A grande, A grande. Y luego B grande, B pequeña. A grande, A pequeña. B grande, B grande.
Háganlo ustedes entonces, yo lo voy a hacer aquí también, ¿verdad? Siempre pongan las mayúsculas primero, para orden, para que esté bien ordenadito, ¿verdad? Entonces, por eso estoy poniendo aquí primero esta y luego las minúsculas. B grande, B pequeña, y me falta esta fila. A pequeño, B grande, B grande. B grande, B pequeño. A grande, A pequeño. B grande, B pequeño. Y por último, A pequeño, B grande, B grande. Vamos a borrar acá. Bueno, entonces ahora, por la ley de dominancia-recesividad, vamos a contar de esta población cuántas plantitas van a ser verdes altas. Vamos a contar cuántas van a ser verdes enanas, cuántas van a ser amarillas altas y cuántas van a ser amarillas enanas. Vamos a ir poniendo palitos para contar, ¿verdad? Esta primera, ¿cómo va a ser? Verde alta, ¿verdad? Porque todos son homocigotos, es un doble homocigoto dominante. Entonces va a ser verde alta. Vamos a poner una rayita. ¿Esta cómo va a ser? Va a ser verde alta, porque A grande es dominante sobre esta. Otra rayita acá. Esta va a ser verde alta también. Y vamos a ir poniendo rayitas. Verde alta. Esta va a ser verde alta. Esta va a ser, ¿cómo va a ser esta? Amarilla Enana. Amarilla enana. Y vamos a poner aquí amarilla enana. Vamos a poner un palito acá, ¿verdad? Verde enana. Enana. Entonces vamos a contar acá. Amarilla Alta. alta. Entonces, este va por acá, ¿cierto? Este es Verde alta. verde alta. Esta es Verde enana. verde enana. Otro palito acá. Por acá vamos, ¿verdad? Verde enana. Enana. Entonces, verde enana. Verde alta. Verde alta. Luego estas. Verde alta. Verde alta. Verde alta, correcto. Amarilla alta. Amarilla alta, por acá, ¿cierto? Verde alta. Verde alta, por acá. Y finalmente, amarilla alta. amarilla alta, por acá. Contemos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 3, 3, 1. 9, 3, 3, 1. De ahí salen estas proporciones. De la segregación independiente, del hecho de que se están generando nuevas combinaciones, ¿verdad? Que no existían antes, porque están segregando el gen del color y el gen de la talla, del tamaño, están separándose independientemente durante las meiosis, porque uno está en un cromosoma y otro está en otro cromosoma. Después vamos a ver que si estos dos genes estuvieran en el mismo cromosoma y estuvieran cerquita, esto no pasa, porque entonces no van a aparecer estos, los recombinantes. Pero como están en diferentes combinaciones, en diferentes cromosomas, entonces surgen las nuevas combinaciones. Y eso se llama segregación independiente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a aprender otra manera de sacar. Es hora, doctor. Y es hora, sí, tienen razón. Bueno, entonces mañana vamos a ver otra manera de sacar estas proporciones. Acuérdenme, ¿verdad? Apunten. Otra manera de sacar las proporciones 9, 3, 3, 1. Vamos a hablar un poquito más sobre la independencia estadística, ¿verdad? ¿Qué es en estadística cuando decimos que dos variables son independientes?